Buenos días y bienvenidos a este espacio Hybrid Showroom de Kyocera, desde donde en el día de hoy vamos a abordar el reto de cómo las tecnologías habilitan este espacio de trabajo híbrido. Mi nombre es José Antonio Cano, soy el director de análisis de IDC España y tengo el placer de presentar esta mañana y que me acompañe durante este webinar a Alfonso Pastor, que es Technology and Customer Experience Director de Kyocera. Alfonso, buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Alfonso, antes de comenzar este webinar y sobre todo antes de abordar el research que hemos hecho conjuntamente Kyocera y IDC en el ámbito de las tecnologías que habilitan el espacio de trabajo híbrido, una pequeña pregunta antes de que después nos lo desarrolles. Claro. ¿Por qué para Kyocera es tan importante la transformación del espacio de trabajo? Bueno, yo creo que para Kyocera y para todas las empresas, porque realmente el concepto de espacio de trabajo inteligente no es el futuro, es el ahora, y yo creo que hoy vamos a desarrollar un poco cómo las personas, las tecnologías y los procesos se aunan y se ponen en contexto dentro de las empresas para generar eficiencias. Pues si os parece, vamos a comenzar este webinar. Y para ello sí que me gustaría introducir cuál es la visión de IDC acerca de cómo está impactando la tecnología en la organización en general, pero sobre todo en el espacio de trabajo en particular, y compartiré con vosotros brevemente las principales conclusiones del research desarrollado. Me gustaría compartir con vosotros las principales conclusiones que se derivan de un estudio de investigación desarrollado conjuntamente con Kyocera alrededor de las tecnologías habilitadoras de ecosistemas de Smart Work. Un trabajo que enfatiza de dónde venimos y cuál es la situación actual en materia de transformación digital de las empresas. Veníamos de un año 2020 donde la continuidad de las operaciones de negocio, la necesidad de automatizar procesos que hicieran posible el trabajo en remoto y estructurar políticas de seguridad alrededor del dato, nos llevan a que en este año 2021, gracias a la resiliencia que han mostrado los modelos de cloud, estemos hablando de un entorno en el que actualmente el trabajador se encuentra con un modelo tecnológico de nube distribuida y conectada, donde la hiperautomatización se ha incorporado en todas las áreas de la organización, para lograr incrementar las eficiencias no solamente en reducción de costes, sino en el aumento de la productividad del empleado, que es la base para implantar y constituir el denominado Smart Work, y por supuesto en un entorno de seguridad que permite que la agilidad empresarial que demandan las empresas en la actualidad sea posible garantizando la confianza digital. En este escenario, qué duda cabe que, como os decía, cloud ha sido el principal habilitador. De hecho, más allá de las ventajas que nos pueda dar cloud en términos de seguridad, en términos de acceso integrado en tiempo real a datos y a aplicaciones, más allá de la reducción de costes, transformando coste fijo en coste variable, etcétera, nos encontramos con una tendencia creciente hacia el consumo como servicio, tanto de productos como de tecnologías, y así lo apunta el mercado. De hecho, en España lo que vemos es un crecimiento de más del 20% en el acumulado de 2021 a 2024 en los servicios asociados a nube pública, y si hiciéramos un pequeño guiño en cómo se está comportando la situación en cada una de las diferentes industrias, veríamos que todas ellas están creciendo a 2 dígitos. Esto de hecho se refuerza con la intención que tienen el 63% de las empresas en España de apostar por el despliegue de casos de uso sobre IaaS, de infraestructura como servicio. Insisto, dados las ventajas y la resiliencia que han mostrado durante el periodo de pandemia. Esto es clave porque en la actualidad el modelo que tenemos en las organizaciones es un modelo híbrido donde el 30% de las aplicaciones ya está corriendo en nube híbrida y donde el 90% de las organizaciones en España reconocen que tienen uno o varios servicios en diferentes nubes, es decir, están en un entorno multicloud. Esto ha posibilitado nuevas formas de hacer las cosas y hay varias tendencias que apuntan a por qué están cambiando las formas de trabajar en las organizaciones. La primera de ellas es derivada a la explosión exponencial que estamos sufriendo con los datos. De hecho, la esfera de datos anual que se genera
alrededor de una persona va a hacer que dentro de 2 años un empleado interaccione con 4.800 dispositivos conectados al día. Esto implicará tener una interacción cada 18 segundos. Insisto, la explosión de estos datos, donde el 80% de estos datos son datos no estructurados y el 15% son datos que provienen ya de ecosistemas IoT, está generando nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de contratos. De hecho, estamos ahondando en el concepto de la plataforma Gig Economy orientada a tareas donde el acceso a talento especializado para realizar determinadas tareas es una nueva tendencia dentro de las organizaciones. Se crean lógicamente nuevos trabajos, se necesitan analistas de datos, creadores de contenidos para realidad virtual, etcétera, y la evolución tecnológica y el auge de la automatización está incorporando nuevos trabajadores, en este caso digitales, para ayudar al empleado a desarrollar de una manera colaborativa y más eficiente sus tareas dentro de la organización. Con estos mimbres es claro pensar que cuando estamos hablando de una transformación del puesto de trabajo, tenemos que pensar en 3 dimensiones. Tenemos que pensar en el espacio, porque ya no, el puesto de trabajo ya no es dónde se trabaja, sino la actividad que estás desarrollando. Y las organizaciones están sufriendo transformación no solamente en los espacios físicos donde están los trabajadores, sino también pensemos en un data center que se está virtualizando, etcétera. Tenemos impacto en la tecnología que ayuda a facilitar la colaboración y a incrementar la productividad del empleado. Hablamos de conectividad, hablamos de herramientas de colaboración empresarial, etcétera. Y también la cultura, que en este escenario se aplana, volviéndose más horizontal y colaborativa y sobre todo demandando nuevas habilidades del personal que está trabajando en la organización. Y esto es clave si lo que pretendemos es conseguir la tan ansiada agilidad empresarial. De hecho, gracias a toda la evolución que estamos sufriendo en relación al puesto de trabajo dentro de las organizaciones, en la diapositiva podéis ver algunas métricas de empresas que están reconociendo que existe una correlación directa entre la agilidad empresarial y la rentabilidad. Se consigue mejorar la experiencia del cliente, atraer y retener al talento. De hecho, el 38% de las empresas van a dotar de presupuesto la transformación del puesto de trabajo porque han entendido que es el pilar fundamental para atraer y retener talento en las organizaciones y es una de las 3 prioridades de la agenda del CIO. Es también muy importante a la hora de fidelizar clientes, a la hora de ganar cuota de mercado porque se minimiza el tiempo que se tarda en contactar con el cliente y se entrega una propuesta de valor adaptada a los requerimientos que tiene ese cliente. Y por supuesto se reduce el time to market. De hecho, según datos también de la encuesta de Business Agility de IDC, el 93% de las empresas que reconocen que están implementando mecanismos de trabajo ágiles son más rentables que aquellas que no lo son. Dentro de esta rentabilidad, un componente muy importante tiene que ver con la automatización. De hecho, la inversión de TI en las organizaciones a la hora de acometer proyectos de automatización está creciendo a cifras del 39% en servicios gestionados de TI y el 31% si estamos hablando de servicios de gestión de proyectos. En total estamos hablando de un crecimiento de más de un 30% en la inversión en proyectos de automatización, lo que da lugar a tener ganancias de competitividad en muchos factores dentro del puesto de trabajo. Estamos hablando de que se incrementa la productividad del empleado gracias a que el empleado dedica menos tiempo a hacer tareas repetitivas y ese tiempo lo puede dedicar a hacer tareas de mayor valor añadido. Se mejora la relación con el cliente y sobre todo la atención que se percibe, porque el tiempo de respuesta es mucho menor y la capacidad de ofrecer una respuesta personalizada también es mucho más efectiva. Permite diversificar y permite generar nuevos productos y servicios aprovechando, insisto, esta ganancia de competitividad. Y en definitiva, permite ahorrar costes como una de las vías para poder avanzar hacia este concepto de agilidad empresarial.
Esto está transformando el panorama actual en el que las organizaciones están desarrollando su actividad. De hecho, los datos que manejamos en IDC apuntan a que el 30% de los empleados no van a volver físicamente a la oficina, o al menos no lo van a hacer de la forma que se lo venían desarrollando anteriormente. Y esto tiene implicaciones muy importantes dentro de la organización, no solo a nivel tecnológico, como ya he comentado antes, sino a nivel de las políticas de recursos humanos. De hecho, el 47% de las empresas están adaptando sus políticas de recursos humanos para incorporar la componente de teletrabajo o hybrid work. Sin embargo, mejorar este modelo de trabajo híbrido es la principal clave o el principal reto que tienen las organizaciones. Estamos en un momento donde ya se ha conseguido el tener al trabajador en remoto, tener al trabajador en un entorno razonablemente seguro y ponerle a disposición herramientas de comunicación para generar esta colaboración empresarial. Ahora lo que tenemos que hacer es evolucionar este hybrid work a un nuevo concepto, un nuevo más de trabajo inteligente, donde el engagement del empleado es muy importante y se tiene que potenciar, donde la productividad del empleado es la clave para guiar las inversiones y donde los nuevos modelos de negocio digitales van a requerir que estos empleados tengan capacidades diferentes para acometer sus tareas. Por tanto, ¿cómo conceptualizamos los pilares de este nuevo Smart Work? Pues básicamente con tecnología para habilitar estos espacios. Hablamos de tecnología no solamente para comunicación, hablamos de tecnología para aseguramiento de la seguridad, social distancing, estamos hablando de tecnología para servicios de impresión, estamos hablando de tecnología a la hora de interconectar y eliminar los silos de información dentro de la organización para tener al trabajador conectado, bien sea un white collar o un blue collar, y estamos hablando de una cultura más colaborativa que haga que se incremente la experiencia del empleado y la productividad. De hecho, el 60% de los trabajadores de las empresas en un futuro próximo habrá adoptado este hybrid work como elemento vertebral de su proceso de transformación digital. Un proceso que tiene especial importancia en las pymes. De hecho, todo esto que acabamos de contar se traduce en las siguientes magnitudes para las pymes. El 57% de la pyme española reconoce que está poniendo como principal prioridad de inversión la transformación del puesto de trabajo, porque han entendido que es clave, por una parte, para garantizar la continuidad de negocio, para extender el modelo de negocio, incluyendo nuevo ecosistema, y sobre todo para poder hacer frente a lo que ha sido la rotura de la cadena de stock o la cadena de suministro, por tanto, ayudándolos a abrir o desintermediar la cadena de suministro, haciéndola más resiliente y no volver a vivir lo que vivimos durante el año 2020. ¿Qué claves son las que guían a las pymes para incorporar este puesto de trabajo smart? Bueno, pues lo primero, tener la agilidad. Este nuevo puesto de trabajo dota a la empresa de la agilidad y la capacidad de pivotar necesaria que va de manera inherente en una pyme. Cada vez le permite aprovechar los datos. De hecho, como veremos luego, y entiendo que Alfonso nos hará mención posteriormente, ser capaz de captar todo el dato, procesar el dato y convertirlo en un insight para la organización es la base para que podamos incrementar la productividad del empleado. Y por supuesto tenemos que entender que esta tecnología nos permite acercarnos desde el lado de la pyme a un cliente que ha cambiado. Este cliente ahora es digital, se relaciona de manera diferente y sobre todo en un entorno omnicanal habilitado sobre todo por la tecnología. Para terminar, ¿qué claves son las que tienen que tener este Smart Work en términos de tecnología? Estamos pensando en un puesto de trabajo que pone al trabajador en el centro, que es agnóstico de dispositivo. Esto significa que permite de manera transparente que el empleado pueda conectarse a todos los recursos, servicios, aplicaciones, datos de la organización de manera transparente, con independencia de si está utilizando su propio dispositivo, está utilizando un dispositivo de escritorio o está utilizando un dispositivo de movilidad. Y por supuesto, donde este ecosistema o este entorno federado que constituye el Smart Work se convierte en un proveedor de servicios y de recursos necesarios que el trabajador va a requerir en cada momento para poder desarrollar de manera eficiente su tarea o
obligaciones que tenga durante el día. Estas son las principales conclusiones del documento que hemos desarrollado conjuntamente con Kyocera. Podréis ampliar la información en cada uno de estos puntos a través del documento, y ahora sí, me gustaría darle paso a Alfonso para que nos dé cuáles son las claves que desde Kyocera están adoptando para hacer posible esta tecnología que cambia los ecosistemas de Smart Work. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio, gracias por habernos presentado este estudio de IDC que tiene datos muy interesantes y que nos va a hacer reflexionar a todos. Yo quería hablaros hoy un poco de lo que llamamos Smart Work y cómo desde Kyocera entendemos este concepto. Yo creo que es indudable que vivimos en un cambio de época. Ya no es una época de cambios, es decir, la forma de interactuar que tenemos entre nosotros, la forma de relacionarnos, todo esto ha cambiado. Y es evidente que nos adaptamos al cambio y lo focalizamos en busca de nuevas oportunidades o nuevas puertas que se abren, o buscamos una resistencia al mismo. Yo creo que la opción clara es buscar nuevas oportunidades. Todas las compañías han venido hablando de la transformación digital, pero la pandemia ha hecho que esa transformación digital se convierta en una clara aceleración digital. Y el informe de IDC que nos acaba de contar José Antonio viene a reflejar un poco esa tendencia. Es decir, los nuevos patrones de consumo, el modelo de interacción es sumamente disruptivo. Y yo creo que este modelo ha cambiado en dos vertientes. Primero, porque hemos cambiado el modelo productivo, y segundo, porque hemos cambiado el modelo de comunicación. Y esto es algo que es la primera vez en la historia que ha ocurrido. Porque antes, en las revoluciones industriales, o se cambiaba el modelo productivo o se cambiaba el modelo comunicativo, pero las dos cosas a la vez es la primera vez que ha ocurrido. Y hemos producido una aceleración digital tremenda en todas las organizaciones españolas, desde las pymes hasta las cuentas grandes, que está trayendo nuevos retos y nuevas dificultades a las empresas que tenemos que abordar. Y todo esto de la mano del empleado. Lo que está claro es que lo que hacen los empleados o las organizaciones ahora mismo se trata más de aquello que hacemos que de dónde lo hacemos. Porque realmente el espacio-tiempo, esos dos ejes, se difuminan completamente hoy en día. Da igual donde trabajemos. Da igual que estés conectado en el bar, que estés conectado en la oficina, que estés conectado esperando al médico, da exactamente igual. Lo que importa en las organizaciones es cómo medimos a los empleados. ¿Y cómo los medimos? En base a objetivos, por proyectos, por resultados empresariales, por resultados departamentales, etc. Y es por ello que nosotros desde Kyocera hemos evolucionado desde lo que llamábamos Smarter Workspaces, que era un término que habíamos registrado de espacios de trabajo inteligentes, hacia lo que llamamos Smart Work, trabajo inteligente. Y lo entendemos desde dos puntos de vista. Primero, desde las personas, porque las personas son recursos autónomos que tienen las compañías para dar lugar a resultados que tienen que ser marcados por las organizaciones, y tiene que ser el performance de estos empleados los que den los resultados a las empresas. Y segundo, la parte de procesos. Los procesos entendidos siempre desde la optimización y la eficiencia, donde la tecnología está a su servicio para obtener unos resultados económicos, sociales y sostenibles a largo plazo. Desde Kyocera siempre nos gusta poner al empleado en el medio. Creemos que tenemos que empoderar al empleado digital. Todos los empleados de las compañías, a nivel personal, utilizan tecnologías cloud o están conectados a su día a día con diferentes tecnologías. Su Gmail, su chat, su WhatsApp, etc. Y lo que demandan las organizaciones es: déjame las mismas tecnologías para yo poder realizar un trabajo que sea productivo y que añada valor a mis organizaciones. Si nosotros le damos estas tecnologías a los empleados siempre al servicio de los objetivos de las compañías, que tienen que ser marcados por ellos en base a retornos de la inversión, en base a tener una mejor imagen de marca, en tener un negocio más sostenible, etc., nosotros conseguiremos eficientar cómo los empleados trabajan. Pero tenemos que poner en la ecuación que los empleados demandan un modelo de trabajo híbrido, que es lo que os hemos contado antes, es decir, que los empleados ya da igual donde trabajen, es más importante aquello en lo que trabajan. Todas las compañías durante esta transformación digital realmente han enfocado todos sus esfuerzos en cómo transformaban el front office por su relación con el cliente. Les importaba una experiencia de cliente óptima y por eso han desarrollado nuevas páginas web, han desarrollado carritos de compra, han desarrollado chatbots, etc. Es decir, todo su front office ha realizado una transformación digital tremenda, ha acelerado considerablemente. Pero lo que están encontrando las organizaciones es que cuando van al modelo del back office,
todo su back office de departamentos financieros, de recursos humanos, etcétera, se encuentran que no están en la misma velocidad de transformación digital que se encuentra su back office, su front office. Y es por ello que esos empleados digitales necesitan de herramientas y de tecnologías que les doten de ese empoderamiento para poder alinear tanto el front office como el back office. Es ahí donde Kyocera pone un ecosistema de tecnologías a disposición del empleado digital y de las organizaciones con el fin de compasar las velocidades de transformación del front y del back office. Nosotros lo explicamos en varias capas. La primera capa es lo que hablamos de soluciones de negocio, frontales de negocio para las áreas de back office para realizar su trabajo de día a día. Todo esto lo basamos en nuestra suite documental de Solfeo, que es una herramienta de gestión de procesos 100% cloud, escalable, con total seguridad y que permite que todo el back office de las organizaciones utilice estas herramientas para eficientar sus procesos. Aquí hablamos, por ejemplo, de cómo las organizaciones gestionan todo el quality management, la gestión de la calidad, de las ISO, de las no conformidades, con nuestra herramienta y cómo son capaces de hacer un tracking de todos esos procesos. Hablamos de cómo digitalizamos todas las facturas, de cómo somos capaces de automatizar todo ese proceso eficientándolo considerablemente. O hablamos, por ejemplo, de soluciones en las cuales nos conectamos con la administración pública, con el portal 060, obtenemos todas las notificaciones electrónicas del IBI, de notificaciones de tráfico y automatizamos el proceso para que le llegue a cada una de las personas de la organización que decida esa propia empresa. Pero también nos hemos dado cuenta que tenemos que ir un poco más allá y ofrecer soluciones transversales a toda la organización. Y es por ello que hablamos de la segunda capa, que son soluciones corporativas. Hablamos, por ejemplo, de soluciones tan fáciles como de cómo gestionamos los estados de gastos de viaje de todos los empleados mediante una foto y un móvil. Y además con integración directa para la recuperación de IVA tan importante para los departamentos financieros. O soluciones de cómo, por ejemplo, damos respuesta a la nueva legislación del control de fichajes, de cuando las personas entran y salen de una oficina independientemente de donde se encuentren. Lo podemos hacer con un kiosco a la entrada o directamente desde el móvil. Pero todo esto no funcionaría si no dotamos a los departamentos de IT de soluciones propias para su departamento, que quizás sean soluciones transparentes o invisibles para el back office de las compañías, pero que sin ellas sería imposible realizar esta gestión. Hablamos, por ejemplo, de Kyocera Virtual Workspace, que es la virtualización de escritorios, donde somos capaces de desplegar el escritorio en todos los empleados, independientemente del dispositivo donde se conecten y independientemente del lugar en el que se encuentren. O hablamos, por ejemplo, de cómo dotamos a los departamentos de IT de herramientas para el borrado de dispositivos en cualquier lugar y de forma segura, cumplimentando con los requerimientos de la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad. Y por supuesto una última capa, que quizás sea la capa más core de Kyocera, de donde venimos, que es el área de impresión. Damos a las empresas todas las multifuncionales, todas las impresoras, pero no entendidas como un punto de salida de papel, sino como un punto de entrada de datos, de forma que esos datos los podemos extraer mediante con nuestras multifuncionales, y de forma que eso los convertimos en información, que va subiendo por las diferentes capas con el fin de generar información que sea obtenida por los departamentos y eficientando sus procesos. Al final lo que consideramos es que ponemos todo el conocimiento a trabajar y nos convertimos en un proveedor de soluciones integrales para todas las compañías donde pueden tener productos o soluciones para las 4 capas. Indudablemente esto gestiona o crea un Smart Work, un espacio de trabajo inteligente. Muchas gracias, Alfonso, por los insights que acabas de compartir con nosotros.
Precisamente al hilo de ello y del paper que hemos hecho para dar sentido a este webinar, una de las conclusiones que aparece en el mismo es que las empresas que no hagan esta transformación digital y que pongan el foco en procesos, en el offering digital y en el modelo operativo, tienen muy complicada la continuidad de negocio. Se van a ver compitiendo por un segmento de mercado que es cada vez menor. ¿Cuál es la experiencia de Kyocera en este ámbito y qué puedes contarnos al respecto? Bueno, mira, yo te diría que si Kyocera se caracteriza por algo es por los 80 años de innovación tecnológica desde sus inicios. Y prueba de ello son las más de 2.500 patentes al año que sacamos en los diferentes aspectos en los que nosotros operamos, o haber sido nombrado por la revista Forbes como una de las 100 compañías más innovadoras en el mundo. ¿Y todo eso qué significa? Que nosotros lo que ponemos son siempre soluciones en torno al empleado digital, porque creemos que el empleado tiene que estar en el centro y tiene que ser el eje de toda esta transformación. Y lo interesante de todo además es que nosotros antes de lanzar cualquier solución al mercado, primero la probamos dentro de nuestra empresa. Y la probamos dentro de nuestra empresa con el fin de ver cuál es el retorno de la inversión, porque las soluciones al final tienen que estar a disposición de las empresas para que ellos tengan ventajas competitivas y vean que realmente son eficientes en términos de procesos. Acabas de dar la clave con varias cuestiones que preocupan a las organizaciones. Una de ellas es el ROI. Otra de ellas es conseguir de verdad que el empleado sea digital. Y me has hablado de soluciones. ¿Puedes darnos algo más de información sobre este tipo de soluciones que habéis implementado? Sí, mira, desde Kyocera nosotros siempre enfocamos todo nuestro offering al tema del dato. O sea, creemos que el dato es donde nosotros somos expertos y a través de él intentamos gestionar los procesos. Hoy en día la información es omnicanal, es decir, llega a las empresas desde cualquier ámbito, puede llegar por email o puede llegar simplemente en papel. Y pongamos, por ejemplo, las impresoras o las multifuncionales que nosotros comercializamos. Ya no es un punto de salida de papel, es un punto de entrada de datos, donde nosotros somos capaces de coger esos datos, escanearlos, transformarlos en metadatos, y esos metadatos al final son tratados por las herramientas o soluciones que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes, como nuestra propia suite de gestión documental y de procesos, con el fin de dotarles de esa herramienta de BPM para gestionar todos sus procesos. Procesos como, por ejemplo, el onboarding de empleados. Para que os hagáis una idea, nosotros en Kyocera, desde que queremos contratar a un empleado, eso siempre lo hacemos de forma automática. Desde que un manager necesita un recurso, automáticamente se salta un proceso que requiere una serie de desaprobaciones, toda la gestión del currículum, toda la entrevista, hasta el onboarding del empleado dentro de nuestra propia compañía, se hace todo en base a procesos sin imprimir un solo papel. Pero además tenemos herramientas, por ejemplo, a disposición del departamento financiero, de robotización para automatizar todas sus tareas, de forma que todas estas tareas redundantes que no generan valor a las organizaciones o a los empleados son automatizadas por un robot. Y además, una vez que se han automatizado, esas facturas, por ejemplo, son cogidas por nuestra herramienta de procesos y se automatizan todos los procesos de aprobación e incluso se pueden hacer asientos precontables si queremos. O, como os he contado antes, cómo gestionamos el tema de calidad de todas las ISOs dentro de nuestra compañía mediante esta herramienta. Fíjate que desde IDC lo que veíamos cuando tú hablabas del dato es que ya en este año 2021 la mitad de la inversión en TI, gasto de TI, de las organizaciones está alrededor del dato. Y apuntabas un tema que yo creo que es importante, que es la importancia de los productos y servicios digitales. De hecho, nosotros vemos que en un par de años, 2023, el 80% de los ingresos de las organizaciones van a venir por la comercialización de este tipo de productos y servicios digitales. Ahora bien, hablando de este offering de servicios digitales que hemos estado comentando, ¿cómo estáis adaptando esta tendencia creciente vosotros en Kyocera? Bueno, yo creo que es absolutamente indudable que nosotros tenemos que seguir adaptando nuestro offering a esto que comentas, porque los empleados cada día siguen demandando herramientas más eficientes, necesitan trabajar desde cualquier lugar, buscan flexibilidad, buscan que sean juzgados en base a resultados y no en base al número de horas que están en la oficina, etc. Entonces, eso nos obliga a completar nuestro portfolio de soluciones y, sobre todo, en la gestión de los procesos. Y es por ello que lanzamos soluciones incluso transversales a las organizaciones, de forma que, por ejemplo, podemos hacer reuniones digitales con voto electrónico y total validez legal, o incluso actas del comité de dirección que se gestionan desde diversos puntos donde están los empleados, o incluso podemos hablar de soluciones de control de aforo, donde no es tan importante las cámaras que tú colocas, sino la analítica que eso genera para saber cuántas personas entran, qué edad tienen, qué sexo tienen, etcétera. Pues todo eso es el amplio abanico de soluciones.
Te voy a hacer una pregunta que probablemente se esté preguntando gran parte de nuestra audiencia, y es que, claro, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de soluciones y tecnologías, alguien puede pensar que esto es para una gran empresa. Sin embargo, la mayoría del tejido productivo que tenemos en España son pymes. Mi pregunta aquí sería, ¿cómo enfocáis los retos específicos que tienen las pymes a la hora de transformar los espacios de trabajo? Es una muy buena pregunta y, de hecho, si algo se caracteriza a Kyocera es por su apuesta por el canal, y yo creo que todos nuestros partners saben que somos 100% canal. Nosotros ponemos todas las soluciones a disposición de nuestro canal y son nuestros partners los que se encargan de llevar nuestras soluciones a cualquier pyme en cualquier punto del país, independientemente de su dispersión geográfica. Además, si a esto lo unimos que los fondos de la Unión Europea, de Next Generation, están aterrizando, etcétera, nosotros ya somos parte, por ejemplo, de Acelera Pyme, un programa de Red.es, donde estos fondos aterrizarán e intentaremos ponerlos a disposición de nuestros partners y de nuestro canal para que, conjunto con nuestras soluciones, sean capaces de llevar todas estas soluciones a las pymes. Muy interesante, Alfonso. Pero antes de pasar a la última pregunta que tengo, sí que me gustaría, sobre todo a vosotros, que antes de que pasemos a la sesión de Q&A, que va a tener lugar en unos instantes, invitaros a que nos hagáis todas las preguntas que tengáis. Para ello podéis utilizar de manera indistinta tanto el botón de Q&A como el botón de chat. Podéis lanzarnos la pregunta y ahora se las incorporaré a Alfonso para que dé respuesta. Alfonso, hablabas en tu intervención sobre la pandemia. Todos hemos hablado de la pandemia en algún momento, y el mantra de que, o esta frase tan manida de el impacto que ha tenido en la aceleración de la transformación digital. En vuestro caso, ¿cómo ha influido la pandemia en la forma de trabajar que tenéis en Kyocera? Bueno, yo creo que ha influido en todas las empresas, indudablemente. Lo que sí podemos decir es que en Kyocera ya estábamos preparados para trabajar en remoto, quizás porque ha sido el cambio más disruptivo de la pandemia, ¿no? Gracias a Dios, nosotros ya teníamos toda nuestra propuesta de valor alineada con el trabajo flexible, o como lo llamamos en Kyocera, una forma híbrida de trabajar, y nuestros empleados ya podían trabajar desde casa una serie de días a la semana, con lo cual esto ha sido menos traumático, si queréis, ¿no? Indudablemente hemos tenido que adaptar alguna serie de procesos, pero ha sido de una forma más ágil y más segura porque ya teníamos todo en torno a esta forma de trabajar híbrida. Pues si te parece, Alfonso, vamos a dar paso a la sesión de Q&A y voy a ir procediendo a leer alguna pregunta que nos ha ido llegando. En cualquier caso, os animo a que durante este tiempo nos hagáis llegar las preguntas para que se las lancemos a Alfonso y las pueda contestar. Una ciudad milenaria, con una larga historia en innovación. Kioto, la ciudad donde nace Kyocera. Nos atrevemos con lo que nadie antes ha hecho, contribuyendo así al avance de la sociedad y la humanidad. Nuestra pasión por la innovación nos lleva a adentrarnos en nuevos campos. Desde teléfonos móviles a tecnología de información y la comunicación, conectando personas y dispositivos en pro de un mundo más abierto y próspero. Nuestras innovadoras soluciones en automoción y movilidad hacen posible una sociedad más segura, inteligente y cómoda. Los sistemas y soluciones de energías renovables promueven la sostenibilidad y un planeta más saludable. Nuestros dispositivos médicos y las tecnologías de detección de última generación ofrecen un potencial sin precedentes para mejorar significativamente la calidad de vida en el mundo. Miramos al futuro. Innovación tecnológica, digitalización. El mundo que nos rodea evoluciona rápidamente, siendo cada vez más inteligente. Y la innovación de Kyocera seguirá revolucionando nuestro mundo futuro. Conectar personas y tecnologías es nuestra forma de comprometernos y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad e impulsar el progreso de la humanidad. Una tradición en innovación sobre la que seguir construyendo y crear un mundo mejor. Más allá de nuestra imaginación.
Cuando miramos hacia el futuro, vemos innovación. Kyocera. Ahora sí, Alfonso, si me permites, voy a dar paso a las diferentes preguntas que hemos ido recibiendo a lo largo de este webinar. Aún así, os animo, por favor, a que nos sigáis haciendo todas aquellas preguntas que tengáis para que tanto Alfonso como yo podamos daros cumplida respuesta. Alfonso, esta es para ti. Pregunta una persona de la audiencia si es posible integrar estas soluciones con las herramientas existentes en su organización. Bueno, yo no te diría que sí es posible, yo creo que es impepinable, es decir, o sea, es que si no, realmente no encontramos la transversalidad de todas las soluciones y no buscaremos una eficiencia de los procesos, es decir, la respuesta es bien clara, es imprescindible. Hay otra pregunta, esta entiendo que es para mí, y es relativa a cómo están encajando este tipo de iniciativas dentro de los fondos Next Generation EU. La línea 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Empresarial contempla específicamente una línea de actuación orientada a pymes, dotada con 5.000 millones de euros y donde se ha popularizado un instrumento que básicamente recoge o engloba todas las iniciativas que van a favorecer a la digitalización de la pyme, que se ha denominado Mochila Digital. Esto incluye no solo soluciones para la digitalización, insisto, de la pyme, ayuda a la contratación también de personal especializado en materia de gestión y transformación digital, así como la integración de soluciones que incidan en la competitividad de la pyme. La siguiente pregunta, Alfonso, va para ti. ¿Cuál es el modelo de comercialización de las soluciones de Kyocera? ¿Licencia, suscripción, pago por uso? Bueno, te diría que es una pregunta un poco amplia, porque el portfolio de soluciones de Kyocera abarca varios ámbitos, ¿no? Lo que sí buscamos es que todas nuestras soluciones sean accesibles a cualquier tipo de empresa, tanto pyme como gran cuenta, y dentro de los diferentes modelos que nosotros trabajamos de comercialización. Y ahí hablamos de soluciones cloud, donde el pago es por uso, mensual, por ejemplo, o hablamos de on-premise, donde los pagos son anuales. Es decir, pero dependiendo de las soluciones nos intentamos adaptar a lo que necesitan las empresas. Hay una pregunta que nos lanza una persona de la audiencia bastante interesante y es en relación con la ciberseguridad. Esta persona lo que te pregunta, Alfonso, es si crees que es necesaria una inversión adicional en ciberseguridad en las organizaciones orientada a este espacio de trabajo híbrido y básicamente cómo estáis manejando vosotros la incorporación de la ciberseguridad, entiendo, dentro del portfolio de soluciones que ofrecéis para la transformación de estos espacios híbridos. Absolutamente, o sea, la ciberseguridad hoy en día es absolutamente clave y tiene que estar incorporada en cualquier tipo de solución o cualquier tipo de eficiencia de procesos que tú tengas dentro de la organización. Nosotros en Kyocera tenemos la 27001, pero además lo que podemos decir es que en el tema de ciberseguridad la GDPR de protección de datos cada vez es más restrictiva y se implanta muchísimo más en las empresas. El esquema nacional de seguridad viene a complementar todo el tema de ciberseguridad, es decir, que todo lo que hagan las empresas tiene que tener un componente de seguridad por detrás, absolutamente. Fíjate que esta misma persona decía, estoy mirando aquí porque tengo una pantalla que me ayuda a leer las preguntas que vais lanzando. Pregunta, ¿qué medidas específicas ha tomado Kyocera para conseguir la confianza digital en espacio físico? Una cosa es la seguridad, efectivamente, como acabas de comentar, y otra ya es la confianza digital, que va ligada a aspectos de privacidad del dato, compliance normativo, etcétera. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos un comité de seguridad formado por todo nuestro desarrollo, o el equipo de desarrollo de Solfeo, de nuestra suite documental y nuestro equipo de IT, y donde nosotros toda la información que tratamos la tratamos de forma confidencial y, por supuesto, en cumplimiento de todas las normas de ciberseguridad que aplican en el Estado español, absolutamente. Ok. Os animo a que nos hagáis alguna más. Yo voy a dar cumplida lectura de la última que tenemos nosotros. Buenos días, soy el responsable IT de una empresa de Málaga y me gustaría saber si el contacto para trasladarse una necesidad específica es a través vuestro o a través de un partner local. Entiendo que es para ti, Alfonso. Sí, yo creo que esta es clara. A ver, nosotros trabajamos en directo en Madrid y Barcelona, pero como comentaba antes en la presentación, si nos caracteriza algo a Kyocera es que trabajamos a partir del canal dentro de todo el ámbito geográfico español. Entonces, para Málaga, yo os animaría o que bien contactáis directamente en nuestras oficinas, en el teléfono de centralita, para deciros cuál es el mejor partner dentro de la región, o si queréis entrar en nuestra página web encontraréis un mapa de Google Maps donde ponéis Málaga y tenéis todos los partners que trabajan en la zona. Antes de proceder a la despedida, me gustaría pediros, por favor, que cumplimentéis
una encuesta que os va a salir ahora mismo en pantalla. Son 3 preguntas muy sencillas, pero que es importante que nos ayudéis porque de vuestras respuestas podremos mejorar este tipo de actuaciones, tanto por la parte IDC como Kyocera. Y ahora sí, Alfonso, me gustaría aprovechar para hacer la despedida y que brevemente, por favor, compartas con la audiencia 3 ideas fuerza con las que te quedarías para que aborden de manera adecuada la transformación de estos espacios híbridos, habida cuenta de todo lo que has contado esta mañana. No, absolutamente. Bueno, yo diría que lo principal es que la persona o el empleado digital es el centro de la transformación digital, y si no conseguimos que esa persona o ese empleado digital sea parte de la transformación digital, lo que vamos a conseguir es el principio de acción y reacción, y nos vamos a tener que gestionar un cambio que nos va a ser muchísimo más difícil. Y luego lo que tenéis que tener en cuenta es que la tecnología está al servicio de los procesos. La tecnología en sí mismo no cambia nada. Lo que tiene que cambiar son los procesos para buscar retornos de inversión positivos dentro de las empresas. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Kyocera, muchas gracias por cedernos este Hybrid Showroom maravilloso para poder hacer este webinar y demostrar así algunas de las claves de cómo la tecnología puede transformar los espacios de trabajo. Y a vosotros, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo y que paséis buen día. Muchas gracias.